Josué Iturbe es licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, con especialidad en medios audiovisuales y con diversos cursos universitarios sobre historia, sociología, antropología y pedagogía del arte. En Historia del Arte, su trabajo final versó sobre la obra plástica y literaria de Henri Mitchell. Después de una serie de exitosas exposiciones individuales, se traslada a México. Residió en Coyoacán durante más de 30 años y ahora lo hace en Mérida, Yucatán. Y hoy está en entrevista con nosotros para hablarnos un poco de su libro Horrorífica. Pues Josu, bienvenido a esta entrevista, buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar. ¿Cómo nace la idea de escribir Horrorífica y adentrarse a este género? Bueno, es un libro que fui escribiendo a lo largo de una década mientras escribía otras obras. En el Inter escribí dos novelas y empecé a escribir una serie de cuentos que se fueron como agrupando, ¿no? Y de repente pues sentí que eran pues todos cuentos de terror y que iba a ser un libro de cuentos de terror. Entonces ya se me ocurrió el título y ya los fui acabando y ya hace año y medio acabé el último y bueno, pues así surgió, ¿no? Pero casi desde el principio era la idea de que iban a ser cuentos de terror, ¿no? O sea, cuentos de misterio con todos los ingredientes del género, ¿no? Ujú. ¿Cómo definirías el relato de terror? ¿Por qué es tan popular entre los lectores? Bueno, yo creo que a la gente le gusta asustarse, o sea, sentir cosas, pero controladas, ¿no? Entonces, pues el libro, como una película de terror, o sea, vas al cine, pero sabes que cuando salen los créditos, tú te vas a tu casa tranquilamente. El libro, pues nada más lo cierras, ¿no? O sea, es un terror controlado, te metes en algo que te agita, te inquieta, pero es una convención que tú has aceptado al leerlo, ¿no? Entonces te dejas asustar, te da gusto asustarte porque pues de alguna manera no es la realidad, ¿no? Y la literatura, pues a veces es mejor que la vida, ¿no? O está mejor armada, ¿no? Y tiene mejores finales y vueltas de tuerca que, pues la vida es mucho más caótica y más imprevisible, ¿no? Entonces, como que para escapar del miedo que tenemos a la vida, pues leemos literatura de terror. Curioso, ¿no? Pero es cierto. ¿Cuáles son los elementos clave del terror en Horrorífica? Bueno, yo he tratado de no ser, no, escapar un poco al horror convencional, ¿no? Del susto y eso, y del zombie, y del fantasma, y del vampiro, y de los monstruos en general, aunque aparece algún que otro monstruo por ahí. Son más bien los miedos actuales del ser humano, yo siento, o las preocupaciones de ahora y de siempre del ser humano, ¿no? Acerca de la identidad, acerca del género, acerca del envejecimiento, la obsesión con la juventud, la muerte, la enfermedad, o sea, todas esas cosas que están en la vida real y que es lo que verdaderamente asusta, pero retomados, puestos en situaciones semifantásticas, en personajes exóticos, o sea, para contar en el fondo, para hablar de nuestros propios miedos, porque yo siento que los cuentos, las historias, pues son lo que nos constituye como personas, ¿no? Desde el fuego prehistórico que decía que rodeando el fuego nos contáramos cuentos, nos contáramos historias, antes de que supiéramos transmitirlas a un libro, transmitirlas a la siguiente generación. Entonces, como que estamos hechos de esas historias y de alguna manera las historias siempre son para invocar el miedo, ¿no? Para invocarlo y exorcizarlo, ¿no? Para traerlo, pero de una manera controlada. Es como un ritual de aprehensión del miedo pues para poder vivir, ¿no? Para poder vivir sin miedo, ¿no? Y de alguna manera, pues creo que la literatura de terror hace un poco ese trabajo, ¿no? Dejarnos salir la espita, abrir un poco la válvula del miedo de una manera controlada y luego poder exponernos a la vida, que es donde está el verdadero miedo y el verdadero terror, ¿no? A través de estos 7 relatos de tu libro, ¿cómo configuraste a tus personajes? Muchos de ellos envueltos en situaciones paranormales y misteriosas. Bueno, yo creo que en gran medida el cuento es el personaje, ¿no? Sobre todo en estos cuentos. O sea, todos los cuentos tienen un personaje central y desde la óptica de ese personaje, el lector accede a lo que va a ocurrir. De alguna manera, lo que trato de conseguir es que el lector se ponga en los zapatos de ese personaje. A veces le caerá bien, a veces le caerá mal, a veces querrá que tenga su merecido, a veces querrá que se salve de la situación, pero la cosa es que se sienta un poco identificado, que se meta en sus zapatos para que pues yo lo puedo hacer sufrir con el personaje, ¿no? Porque eso hacemos cuando leemos, nos metemos en otras vidas, en otros tiempos, en otros espacios, en otras geografías y disfrutamos de otras vidas, ¿no? El que lee libros
no vive una sola vida, vive incontables números de vidas, ¿no? El que no lee vive una sola vida, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues la literatura nos permite eso, ¿no? Y estos cuentos están enfocados a eso, hacia personajes con los que nos identifiquemos, que nos hagan sufrir un momento y que nos devuelvan al final y nos den una sorpresa final, porque todos tienen pues esa vuelta de tuerca, ¿no? Típica del género del terror, donde de repente se reconfigura todo lo que has entendido del cuento, o te da otra lectura, o te hace dar un susto final, o te hace entender todo de diferente manera, ¿no? Es un poco, pues todos los cuentos tienen ese toque, ¿no? Ujú. ¿Cómo creas ¿Perdón? el suspenso en este libro? Bueno, pues el suspenso es como la herramienta básica, ¿no? En el cuento es más, no más fácil, pero que en la novela, por ejemplo, pero en el cuento, o sea, es que no puede sobrar nada ni puede faltar nada. O sea, tiene que, en la novela hay muchos diálogos, muchas descripciones. En el cuento como que tiene que ser, cada elemento tiene que ser, formar parte de un mecanismo que funcione perfectamente. Entonces debes desde la primera página, por lo menos, jalar al lector. O sea, en la primera página lo tienes que si en la tercera, cuarta, quinta no lo has jalado, adiós, porque eso no funciona como cuento de género. O sea, necesitamos desde la primera página que el lector diga, "Ah, me interesa lo que le va a pasar a este personaje que estoy presentando". Luego mantener esa acción con una acción trepidante y con clímax, y desde luego un buen desenlace y ya ser posible un contradesenlace, o sea, la vuelta de tuerca, es otro desenlace de otro desenlace, entonces es como un plus, ¿no? Pero pues todos tienen que ser así, porque si no, el que lo lee no siente que ha entrado en un cuento de terror, ¿no? O sea, no son cuentos de terror, porque en el cuento, en la narración, es muy difícil asustar, ¿no? Como en una película, que la mitad de los efectos los consiguen con sonidos o con música ambiental o con la puerta que chirría. En el cuento todo lo tienes que poner en palabras, entonces la forma de ambientarlo, la forma de introducir la inquietud en el lector, pues es otro tipo de juegos y otro tipo de herramientas. Ustedes lectores, si leen el libro, me dirán qué tanto lo he conseguido, qué tanto les inquietó, qué tanto les tocó o qué tanto lo leyeron y no se implicaron. Igual unos se implican más con unos personajes o con un tipo de acciones porque pues por lo que sea, consciente y conscientemente les llaman más. La cuestión es que quien abre un libro de terror está aceptando esa convención, o sea, me voy a dejar asustar, ¿no? Como el que lee un libro de humor o el que lee una novela erótica. Espera que haya excitación, ¿no? Para eso es la novela de género o la literatura de género. La de terror para meter miedo, la erótica para pues, enaltecer la libido, no sé, así todo, ¿no? La de ciencia ficción para hacerlos pensar en las posibilidades del futuro, ¿no? Entonces digo, una vez que cumples las convenciones del género, pues ya eres libre de escribir con tu estilo y aportarle la mayor dosis de la literatura que le puedas aportar. Pero en el caso del género, lo primero es la historia y lo primero son los personajes y lo primero es el impasse y lo primero es la tensión y mantener eso. Si no tienes eso, no funciona como género. Ya que lo tienes, pues ya puedes darle tu toque personal y tu caracterización y pues el quien lea el libro de cuentos verán que tengo una serie de temas recurrentes y obsesiones, pues como todos los escritores, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ujú. Es, es horrorífica un retrato de nuestros miedos sobre nuestra capacidad destructiva y lo temible del ser humano. Pues yo creo que lo que viene a mostrar es que el humano es el inventor de los monstruos, ¿no? Y que si el monstruo existe es el humano también, ¿no? Es el humano es el ángel y es el demonio, el humano es la oscuridad y la luz. Tenemos los dos aspectos, el humano es el asesino y el humano es la víctima. Entonces, tenemos que entender que nada de lo que es humano nos es ajeno. Entonces, de alguna manera, en la medida que a través de relatos tenebrosos llegamos porque se cuenta acerca de la perversidad del ser humano, acerca de las pasiones más bajas, acerca de lo que es capaz de hacer alguien por conseguir sus metas sin pensar en los medios, o sea, el concepto maquiavélico de la existencia. Todo lo que es el ser humano, pues está en esos cuentos de alguna manera, porque todos son gente que sufre pulsiones o le ocurren cosas frente a lo que tiene que reaccionar, ¿no? Porque de alguna manera la vida es eso, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que, así decía Sartre, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que hicieron con nosotros, ¿no? Eso es la vida, ¿no? Con lo que hicieron con nosotros, los antepasados, los padres, nuestra historia anterior. ¿Qué hacemos con eso? Eso es lo que es la vida, ¿no? Entonces, enfrentar los retos de la vida, pues es la existencia. Y este tipo de cuentos, pues se plantea de algún modo una metáfora de esa pelea continua por la existencia, por dotar de sentido a la existencia, por actuar con valor, por no dejarse llevar por miedos inconscientes, por el prejuicio, ¿no?
Se habla de muchas cosas, tiene, o sea, aparte de lo que es el leitmotiv, digamos, del cuento en particular para generar esa angustia, ese terror, también tiene una serie de crítica social, una serie de análisis del momento actual, acerca de los medios, acerca, pues un poco todo, ¿no? Porque son cuentos que están escritos, pues sí, en la última década, pero están muy imbricados del presente, ¿no? Como pues todo escritor que vive en el presente, ¿no? Y sufre las influencias del presente y bueno. Yo hago mucho análisis y crítica de arte y entonces pues también todo eso está implicado ahí, ¿no? O sea, los conocimientos de cada uno pues ahí están en lo que escribe, ¿no? La gente que ha conocido, los sueños que ha tenido, ¿no? Los libros que ha leído, todo está en lo que uno escribe, ¿no? Si se sabe leer, ¿no? Es lo interesante de la literatura, que puede tener muchos niveles de lectura. Tú puedes acceder a un nivel que es la propia anécdota, ¿no? Lo que ocurrió, ya con eso es suficiente porque te entretuvo, pero además puedes hacer otra lectura social y además puedes hacer otra lectura filosófica y además puedes hacer otra lectura político-religiosa y además puedes hacer otra en el contexto del género, de la literatura de terror y de la historia de la literatura de terror. O sea, eso es lo que permite la literatura, hacer, acceder a muchos niveles dependiendo de la cultura y el conocimiento que tenga el lector. Cuanto más uno sabe, más uno ve y más uno entiende y más amplia es la visión. Es como cuando vemos un cuadro. Vemos un cuadro de Velázquez y vemos lo que representa. Y cualquiera, aunque no sepa de arte, puede decir, pues sale un caballo, sale tres personas que tienen una espada en la mano, lo puedes describir, pero eso es un nivel de lectura. Tiene tantos niveles de lectura en una obra de arte que cuanto más conocimiento tienes acerca de la época, más conocimiento acerca de las técnicas, más conocimiento acerca de los pigmentos, de los procesos. O sea, quiero decir que la cultura es una bola gigante que se va construyendo a través de la historia, ¿no? Y en la que pues todos pertenecemos como hacedores de la cultura, como consumidores de la cultura, como todos somos parte de esa cultura que es la cultura humana, ¿no? Que en gran medida está en los libros, ¿no? En la palabra escrita, ¿no? Porque son información que no podemos transmitir en los genes, ¿no? Podemos transmitir un montón de información de lo que nos hace humanos, pero no podemos transmitir la cultura en ese sentido, ¿no? Entonces, para eso tenemos los libros, digo, ahora las computadoras, el Internet, todo eso, pero todo eso surgió de la necesidad de poderlo transmitir más allá de la genética y que podamos ahora leer textos escritos hace miles de años, ¿no? Y que sean parte de nuestra cultura, como podemos ver una pintura prehistórica en una cueva y activarla, y al verla, ese arte vive de nuevo en el presente, aunque tenga 20.000 años, ¿no? Y todo arte de calidad y toda literatura de calidad vive siempre en el presente mientras haya un lector o alguien que lo vea, alguien que active esa obra y la vuelva a dar sentido, aunque la interprete y la reinterprete de otra manera, depende del tiempo, ¿no? ¿Te gustaría que Horrorífica fuese llevado a la novela gráfica? No, puede ser, no lo sé. Quién sabe, sí, si a alguien se le ocurre. Yo hago también pintura, pinto también. Yo hice Bellas Artes, de hecho, y hago ilustración, ¿no? Ujú. En un momento iba a hacer ilustrar el libro, pero luego ya no se pudo. Pero bueno, pues quién sabe, igual se puede hacer más adelante. Sí, y sigo escribiendo cuentos de terror, o sea, yo pienso que si el libro funciona bien y gusta, igual se podría sacar otro, ¿no? Quién sabe, en un año o dos. Entonces, pues ahí veremos cómo funciona. Yo creo que es un tiempo ahora interesante para el cuento, como que el cuento fue desplazado como género por la novela durante pues, prácticamente todo el siglo XX y como que ahora en este nuevo mundo en que los mensajes se vuelven más cortos, en que todo se vuelve más sintético, en el que la gente no tiene tiempo para sentarse a leer una novela, de repente el cuento te da la oportunidad de leerlo en ocasiones, ¿no? En el metro, en el baño, pues tienes 10 minutos, te echas un cuento. Es una forma de facilitar un poco al lector. Porque yo veo que pues, las novelas pues es difícil, o sea, y novelas de esas gruesas que se leían antes, no veo a nadie leyendo novelas, o sea. Entonces, pues siento que igual es un buen momento para el cuento, ¿no? Digo, el libro, aunque físicamente quizás desaparezca en unos cuantos años, no van a desaparecer las historias, ni los cuentos, ni las novelas, ni los contenidos, ¿no? Que son la base de todo. Así que no hay que preocuparse. Lovecraft, Stephen King, Anne Rice siguen siendo muy leídos. ¿Cómo ves el panorama del género del terror en nuestro país? ¿Hacen falta más plumas que Yo escriban creo este que género? sí, yo creo que es un género que interesa y si vas a la sección de terror de la mayoría de las librerías, bueno, las pocas que van quedando, la mayoría tiene una sección de terror. Pero casi todo es lo mismo de siempre. Digo que Stephen King, Anne Rice.
mil y una ediciones de Lovecraft, prácticamente siempre lo mismo. Hay poca novedad y poco terror local. Digo, empieza a haber una serie de autores que son interesantes también, pero empieza a haber poco terror local y mucho es terror pues gringo, ¿no? O terror de otras partes. Necesitamos hacer un terror de aquí también, ¿no? Un terror de las cosas que nos preocupan aquí y ahora, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, pues eso es lo que se está tratando de hacer. Yo creo que es un género que tiene mucho futuro porque pues el terror es una sensación que nunca nos va a abandonar, nada más cambiamos de objeto de nuestro terror, ¿no? Ahora nos pone los pelos de punta, bueno, aparte del catastrofismo que vemos en las noticias constante, pues todo el rollo de la robótica y todo el rollo este de la inteligencia artificial, ¿no? Este es como que lo que empieza a poner a la gente nerviosa, ¿no? Ay, las máquinas nos van a dominar. Pero bueno, digo, sean conscientes de que todo lo que la máquina produce es algo que nosotros le hemos introducido a su vez. O sea, si algo hace mal la máquina será culpa nuestra de nuestra programación, ¿no? Más bien. Entonces no tenemos que buscar responsables afuera, tenemos que ser responsables de nuestra propia evolución cultural. ¿Cómo ha sido la retroalimentación de los seguidores con Horrorífica? Bueno, el escritor siente que cuando acaba el libro acaba su trabajo y que ya el libro debe hacer el trabajo solo y el libro debe establecer un vínculo con el lector, ¿no? Es afortunado cuando en pues, eventos, presentaciones, te encuentras cara a cara con el lector y te dice, yo leí este, leí el otro, qué bueno, y se acuerdan de un personaje, y se acuerdan hasta de un diálogo, de una frase. Eso, pues realmente es extraordinario, ¿no? O sea, te llena de orgullo. De repente pones cara a... Porque uno cuando escribe, escribe para un lector hipotético. O sea, escribes pensando en que te va a leer alguien. O sea, si estás haciéndolo por alguien, y menos este tipo de trabajo no está hecho para mi propia satisfacción onanista, ¿no? Igual la poesía, sí, ¿no? Es más introspectiva, más para autoexpresarse, pero yo quiero que el que lea este cuento sienta lo que yo escribí, lo que yo intenté transmitir cuando lo escribía, o sea, angustiarlo y que participe de eso. Y cuando de repente encuentras un lector en el que ha llegado ese mensaje, pues es sorprendente, ¿no? Y realmente es como el milagro de la escritura. Uno no espera eso, ¿no? Uno lo hace porque cree que debe hacerlo, porque es su necesidad expresiva, su necesidad de contar, y ahí deja el libro que actúe solo, ¿no? Pero cuando tienes esa retroalimentación, pues sí, sí es extremadamente agradable, ¿no? Aunque uno no piensa en un lector específico, yo no pienso, estoy escribiendo para una mujer joven de 20 o para un hombre de 40 o para... No, yo estoy escribiendo para un lector que le gusta leer, y entonces le meto guiños, le meto palabras difíciles, le meto conceptos que sé que va a tener que buscar en el diccionario. O sea, para mí eso es un tipo de complicidad que trato de establecer con el lector. A veces funciona o a veces pasa desapercibido, pero bueno, digo, poco a poco uno va haciendo una cierta cantidad, no de seguidores, sino de gente que ha leído tus libros y que puede hablar de ellos y que igual hasta se los recomienda a otros, ¿no? Y pues digo, no hay mejor publicidad para los libros que el boca a boca, ¿no? Entre los que leen, ¿no? Y decir, yo leí este y léelo porque te lo recomiendo. Y es más, a uno cuando le gusta leer mucho, hasta te quema un libro en las manos. Si te ha gustado mucho, te quema, se lo tienes que pasar a alguien para que disfrute lo que tú disfrutaste. A mí me pasa eso, por eso he perdido tantos libros, ¿no? Porque cuanto más amas un libro, más quieres que otro lo lea y que disfrute eso que tú disfrutaste, eso que tú entendiste, ¿no? Entonces, no sé, para mí los libros son muy importantes. La verdad que sí, creo que es de lo más importante que hay para mí. ¿Habrá presentaciones de este libro, reuniones con tus seguidores, Bueno, convivencia? iremos viendo. De momento se presentó este sábado en la feria, en la Filey, la Feria del Libro de Mérida. Se presentó con bastante éxito, se firmaron ejemplares y bueno, pues iremos viendo en las ferias que se vayan haciendo y en los eventos, y donde me inviten, pues iré, claro que sí, donde se genere interés, donde haya lectores, pues ahí estaré, porque pues al final uno trabaja para ellos, digo, no me gusta pensar en seguidores o en fans, sino en lectores adultos, tengan la edad que tengan, ¿no? Porque yo escribo para un lector adulto. Valoro al escritor que se toma el tiempo de detenerse a leer, ¿no? A abrir un libro y una página. De hecho, yo creo que dedico más tiempo de mi vida a leer que a escribir. Creo que todo escritor debería leer más que escribir, ¿no? Y, y bueno, pues eso, recomiendo que la gente lea y que si
agarra un libro y no le gusta, le siente pesado, no se identifica, no le halla, que lo deje y que busque otro. Porque en cuanto encuentre uno que pueda leer bien completamente y que le dé algo, ya no va a parar nunca de leer libros. Y a veces los mismos libros no son para todas las personas ni para todos los tiempos. Y hay libros que hoy los abres y no tienen sentido, los lees 10 años después y los entiendes de maravilla. Entonces hay que confiar en el gusto de uno. Uno tiene intención de leer, tiene que facilitarse un poco las cosas hasta que ya queda atrapado en un libro. Cuando que quede atrapado en un libro, ya va a entender todo lo que hay detrás y ya nunca va a poder escaparse de su embrujo. Josu, ¿qué le dirías a nuestro auditorio para que se acerque a Horrorífica? ¿Qué le diría? Bueno, que es un libro que es fácil de leer, pero que tiene su complejidad también, que es un libro entretenido, pero que también tiene varios niveles de lectura, que es un libro que da temas de conversación porque habla de temas muy actuales, no da recetas ni da fórmulas, nada más, plantea preguntas. Y bueno, pues puede servir para eso, para abrir una conversación, hasta para ligar con una chica o con quien sea, ¿no? Tener un buen tema de conversación. Entonces, pues creo que para eso sirve, como para pues, lo que sirven todos los libros, para entretenerse, aprender, sentir lo que sienten otras personas, ponerse en los zapatos de otras personas. Que creo que si el ser humano tuviera más empatía que afán de triunfo, pues nos iría mucho mejor al planeta y le iría mucho mejor a la naturaleza y nos iría mucho mejor a todos, ¿no? Pero nos han enseñado que es una dialéctica como del progreso y del triunfar contra todo, que en realidad no tiene que ver con lo que es el verdadero humano en realidad, que más que ver con la competencia tiene que ver con la colaboración y la solidaridad, ¿no? Entonces, pues todo lo que nos amplíe la cultura y todo lo que nos meta en la vida de otros y en la sociedad de otros y en la política de otros y en la religión de otros y nos permita ampliar nuestro panorama y borrarnos, aunque sea un prejuicio, cada vez que abrimos una página, pues eso será una enorme ganancia para nuestra vida personal, para la vida de quienes están a nuestro alrededor, porque seremos sin duda mejores personas, ¿no? Josu, ¿tienes redes sociales para que te podamos seguir, ver tus trabajos, tus Pues próximos libros? no uso mucho las redes sociales, la verdad, pero bueno, sí tengo Facebook, yo soy Turbe Ormaeche, pero no uso mucho. Digo, síganme en mis libros, búsquenme, hay libros, si los piden las editoriales, los vuelven a imprimir, ¿no? O yo la cosa del mercado de los libros está difícil, entonces los libros como que los exponen durante un tiempo y si tienen cierto éxito, pues los reponen, si no, pues desaparecen de los anaqueles de las librerías, pero si uno los pide, pues los traen, ¿no? O sea, pero claro, hay tantas novedades que no pueden estar, tienen que estar cambiando continuamente la exposición. Entonces, pues es importante pues, que la gente lo compre y lo pida y lo exija y no tienen más de este autor si les gusta. Y así o las librerías hablan a las editoriales y dicen, ¿quieren más libros de este? Y bueno, pues ayudan a que uno siga escribiendo. Yo me conformo con que el libro se venda lo suficiente como para que mi siguiente libro se publique igual y bueno, pues pueda seguir escribiendo y reflexionando y pensando y leyendo, ¿no? Que es lo que creo que es lo que me toca hacer en este momento de mi vida, ¿no? Josu, yo agradezco mucho tu tiempo. ¿Te gustaría agregar algo más? Pues nada, invitarlos a la lectura, invitarlos a leer libros. Este libro lo pueden comprar en ebook a menor precio, está en un precio muy bajo. Bueno, digo, para cómo están los libros, está menos de 300 pesos el libro físico y en menos de 200 pesos, creo, el libro en ebook. Pues el que no le guste digo, la juventud que lee más en su teléfono o en sus aplicaciones, bueno, pues que lo bajen y es igual, funciona exactamente igual, ¿no? Entonces, pues nada, recomendarles que sí, compren mi libro o no lo compren o compren cualquier libro y lean. Eso sí, lean, lean. No leanme a mí, lean lo que sea, pero lean. Y si se les resisten los libros, sigan intentando hasta que uno los satisfaga plenamente porque eso lo van a agradecer toda la vida. Y también les digo a los que tienen hijos y quieren que sus hijos lean. Si sus hijos no ven que ustedes leen, pues nunca van a leer. O sea, si sus hijos les ven leyendo, les ven que se están riendo con un libro, les ven que llevan una hora pegados a las páginas y que no se despegan, ellos van a decir, yo quiero eso que absorbe tu interés. Eso es lo que hay que hacer. Si no tienes un libro en la casa, es imposible que tus hijos lean. Entonces, pues, aunque sea disimula y haz que lees para que tus hijos lean si quieres que lean, ¿no? Luego siempre decimos, no leen, pues ¿cómo van a leer si no te han visto leer nunca?
Entonces, lean, lean, lean. A través de la lectura está la vida de tanta gente, las historias de tantos personajes, de tantos mundos, de tantos planetas posibles e imposibles, de fantasías y de realidades, que ahí está todo, ahí está todo. Y sin movernos de casa, nada más, sin moverte del sillón. ¿Mm?